con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El movimiento Revolución Ciudadana captó la presidencia de comisiones clave en la Asamblea, entre ellas la de Fiscalización, Justicia, Garantías Constitucionales, Niñez y la de Transparencia y Control Social. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el abogado Fernando Cedeño, asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión de Justicia, para hablar sobre las comisiones estratégicas que están ahora en poder de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional y cuál será el objetivo principal, cuáles son las prioridades que se han planteado. Abogado Cedeño, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, y a los oyentes de FM Mundo. Para mí es placentero estar compartiendo esta noche con usted. Efectivamente, nosotros el día de ayer se pudo conformar las comisiones permanentes, las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional, donde me ocupó, conjuntamente con un grupo importante de compañeros legisladores, ser miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Por lo tanto, en esta comisión estamos recién recabando, pidiendo a la Secretaría General que nos envíen los archivos respectivos del trabajo realizado en el periodo anterior, que por motivos de la muerte cruzada vimos interrumpida nuestra labor. Y es por eso que estamos sistematizando, organizando la documentación para en los próximos días generar un plan de trabajo de la... Lo que sí podemos adelantar es que en esta comisión de la información extraoficial que se tiene, hay muchas propuestas de reformas de leyes represadas en esta comisión, cerca de 122 iniciativas de reformas a diferentes cuerpos legales en diferentes materias, y por lo tanto vamos a unificar en función de las materias para empezar a priorizar nuestra labor legislativa en un periodo especial, porque este es un periodo no es un periodo normal de la legislatura, y por lo tanto tenemos que enfocarnos en función del tiempo que nos resta a nuestra función. De acuerdo a las declaraciones de asambleístas de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, han hablado ya de tratar el tema de la amnistía en el caso de Ricardo Patiño, hablan también de los juicios políticos, el que quedó pendiente al presidente Guillermo Lasso, otros juicios políticos que podrían que se quedaron en fila. Incluso se analiza la opción de retomar o no el juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son las prioridades realmente de la Revolución Ciudadana? Me refiero a esto porque se habla mucho de esta llamada agenda de la impunidad. Bueno, y aquí es interesante, Fausto, porque desde ciertos medios de comunicación se construye toda una narrativa, y desde el grupo más anticorreísta que propugnan el odio vienen construyendo una narrativa en función de la impunidad. No hay peor impunidad de la que ha sucedido actualmente tanto en los gobiernos de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso en la administración de justicia, principalmente del lado de la Fiscal General del Estado, donde ella ha administrado justicia, ha generado toda una iniciativa de persecución en función de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, y además ha tapado, ha solapado, ha dejado a un lado las investigaciones, las indagaciones fiscal en varios casos que son de conocimiento público. ¿Cuáles, por ejemplo? Como el caso Pandora Paper, y por lo tanto esa es una verdadera impunidad que ahora tenemos que enfrentar desde el proceso legislativo. Yo creo que el Ecuador necesita un baño de verdad, cesen las persecuciones políticas y se administre justicia en función de los delitos y no de las personas. Lo que pasa es que existe también una narrativa distinta, y en ese sentido, desde la Fiscalía General de Estado, por ejemplo, hay procesos abiertos, incluso el caso Sinohydro contra el ex presidente Lenín Moreno, varios de sus familiares. Y que no hay avances, ¿no? Igual en el caso de Gran Padrino, que recién... Hay avances en el caso Sinohydro, se ha determinado también, hubo la audiencia de formulación de cargos. Recién se indica, por ejemplo, el señor Danilo Carrera. Hay gente con grilletes, en el caso Encuentro, se ha hecho una vinculación de los dos procesos que estaban llevándose por separado. Hay avances que evidentemente están ya en manos de las autoridades de justicia, pero en los otros casos a los que usted se refiere, me refiero a los de la Revolución Ciudadana, de hecho fueron anteriores. Por eso quizá también el avance, casos de Brecht, casos sobornos. Y claramente han pasado, le recuerdo, Fausto, que han pasado más de
6 años y casi ya mismo 7 de que nosotros dejamos el gobierno, y además se muestra una verdadera impunidad en la administración de justicia por parte de la Fiscalía y de ciertos jueces de la Corte Nacional de Justicia, que son solapados por grandes medios, por grandes corporaciones mediáticas que están ligadas al poder, principalmente al sector financiero en el Ecuador. ¿Quiere decir usted entonces que el tema del juicio político a la Fiscal General del Estado es uno de los pendientes los que ustedes llegan? Yo creo que tenemos que hacer una verdadera lucha contra la impunidad. Y esa lucha contra la impunidad significa entrar en un verdadero proceso de fiscalización, en este caso también a la Fiscal General del Estado. ¿Por qué no? Porque ella realmente ha demostrado que persigue personas y no delitos. Y eso es parte de este acuerdo, de esta mayoría, de esta alianza que se ha consolidado. Estos son los objetivos de la Revolución Ciudadana como la principal, como la primera gran minoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es otro de los objetivos? Hablamos, por ejemplo, también de la amnistía de Ricardo Patiño. Lado de nuestra comisión entrar en una verdadera reforma al Código Orgánico Integral Penal para, de manera frontal, enfrentar al crimen organizado. Y en eso tenemos que hacer un acuerdo histórico entre las diferentes bancadas, precisamente porque no puede ser posible que actualmente el narcotráfico esté permeando todas las capas de la sociedad. ¿Cuál es la propuesta para reformas al Código Orgánico Integral Penal y en función de este propósito, que creo que es un propósito nacional, combatir al crimen organizado? Así es, por eso es importante generar este pacto social, este gran acuerdo social en el combate al crimen organizado, ¿no? El Ecuador no solamente es un país de tránsito, es un país donde el narcotráfico ha permeado, incluso necesitamos depuración de instituciones tan importantes como la Policía Nacional, en la que no solamente hay que dotarle de instrumentos, de mecanismos, sino que además necesitamos generar un verdadero proceso de depuración interna. ¿Cambios, por ejemplo, en los sistemas de inteligencia? Por supuesto, yo creo que la lucha contra el crimen organizado es un tema global. Incluso yo tuve la oportunidad en el periodo anterior de ser parte de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, donde está listo para segundo y definitivo debate una enmienda propuesta por el presidente Lasso, en la que nosotros la apoyamos precisamente en la colaboración al crimen organizado, a los temas de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen, por derecho constitucional, tienen la obligación de cuidar la frontera, tanto marítimas, terrestres y aéreas, pero además debe ser un órgano auxiliar para que la Policía Nacional pueda realizar una excelente labor para enfrentar al crimen organizado. ¿Es únicamente un tema de reformas o también es un tema de decisión? Porque esto ya se ha discutido por varios meses en los que lamentablemente el gobierno de Guillermo Lasso no ha logrado y lo que usted bien lo está diciendo, Fausto, lo que pasa es que la muletilla que empezó a construir la narrativa el señor Guillermo Lasso de culpar a la Asamblea Nacional de sus propias ineficiencias. Aquí es un tema de toma de decisiones, por eso el reto que tiene el presidente entrante, el señor Daniel Noboa, es muy grande y por lo tanto desde nuestra bancada nosotros hemos dicho vamos a apoyar todas las acciones en positivo para el país. No cuenten con nosotros en las líneas rojas, principalmente en ningún proyecto regresivo en derecho para los ecuatorianos. Ahora, ustedes han planteado también estas llamadas líneas rojas, y me refiero a la Revolución Ciudadana en general, no exclusivamente a los temas de la comisión, en este caso la Comisión de Justicia o el resto de comisiones que están dominadas por la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son esas líneas rojas? O sea, ninguna política en contra del pueblo ecuatoriano, ninguna acción de carácter neoliberal. Si hay una reforma tributaria debe ser enfocada hacia los grandes grupos económicos del país y que esta carga de la crisis descanse principalmente en los sectores medios, en los sectores profesionales, este nivel de tributación, como lo hizo Guillermo Lasso. ¿Es esto un apoyo a cambio de gobernabilidad o a cambio de ciertos objetivos que es los que usted mencionaba, por ejemplo? Este es un acuerdo de carácter legislativo, no contempla ninguna participación en el gobierno y por lo tanto desde la legislatura, los legisladores de la Revolución Ciudadana vamos a contribuir para que se consolide este acuerdo y pueda avanzar. Ahora, ¿ustedes van a dar estos votos en caso de que el gobierno lo requiera para aprobación de leyes a cambio de algo? No, nosotros solamente queremos que este gobierno no fracase, como han fracasado el gobierno anterior.
Aquí es importante contribuir de manera positiva y que dejemos de culpar al otro de nuestras eficiencias como lo hizo y sus incapacidades como lo hizo Guillermo Lasso. Porque su nivel de prioridad en el caso de Guillermo Lasso estaban enfocados a otras cosas, a favorecer al sector financiero en el Ecuador. Pero no veo que haga un mea culpa de lo que ocurrió en la asamblea anterior, más allá de los errores del gobierno que son evidentes, pero una asamblea... Nosotros cumplimos nuestra labor. Es más, se produjo un viraje a partir de que asumió Virgilio Saquicela en la conducción de la asamblea. Recordemos, yo lo escuchaba ahorita al legislador Velasco, que me antecedió en entrevista, diciendo que ellos de la Comisión de Fiscalización y conjuntamente con el señor Villavicencio realizaron una grava. Ahí la labor de fiscalización de los juicios políticos fueron impulsados desde nuestra bancada, más bien ciertos miembros de la mayoría en esta comisión, en el periodo anterior, pro-gobiernista, de la que el señor Velasco era parte, más bien trataban de obstaculizar el juicio político a Guillermo Lasso. La Comisión de Fiscalización y la de Justicia, entre otras, ¿no terminará siendo también una herramienta para perseguir? No, nosotros vamos a cumplir nuestra labor fiscalizadora y en este caso vamos a cumplir desde el lado de nuestra comisión, de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, nuestra labor legislativa. ¿El juicio a la fiscal para ustedes no es negociable? No, esa es nuestra propuesta, este es un tema de votos. Nuestra propuesta es esa. Van a haber bancadas que se van a adherir, otras no. Entonces eso depende de las bancadas. Nosotros tenemos una posición firme, no la hemos ocultado desde el primer momento. Y no la condicionarán en otras firme y categórica. Y no la condicionarán en otras comisiones. No, porque aquí es un tema de quitar las muletillas. Hablan de impunidad, perfecto, vamos a enfrentar la impunidad. Y en este momento la impunidad, a la Administración de Justicia, en el caso de investigación de casos muy importantes, necesitamos un baño de verdad. Y ese baño de verdad parte porque la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, no ha cumplido de manera eficiente su labor. ¿Y le parece que el resto del sector justicia han cumplido? Por ejemplo, la Corte Nacional, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, tenemos un Consejo de la Judicatura que todos los días nos da una vergüenza. De participación ciudadana transitorio, el doctor Julio César Trujillo, en la que desbarataron toda la institucionalidad construida en la Constitución de Montecristi. Y ahora vivimos las consecuencias, ¿no? Imagínense cuánto tiempo ha durado precisamente. ¿Pero a qué institucionalidad se refiere? Llevado como es el concurso al Contralor General del Estado. ¿A qué institucionalidad se refiere? Se pudo posesionar el nuevo Contralor General del Estado. ¿A qué institucionalidad se refiere, asambleísta? De transitorios en transitorios, de interinos en interinos, y realmente el país no ha podido avanzar. Tenemos una crisis de institucionalidad en el que el Consejo de Participación Ciudadana se enfrenta al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo. Pero antes no se enfrentaba porque tenían al presidente del Consejo de la Judicatura, que era abogado personal de Rafael Correa, tenía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que eran, entre otros, usted también parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si todos eran del correísmo, difícilmente se iban a pelear, pues. No le entendí, pero dígame qué es lo que me quiere decir. Me refiero a la institucionalidad a la que usted se refiere antes. ¿Había institucionalidad o no se peleaban entre el Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura porque eran los mismos? Teníamos a Gustavo Yal, teníamos a usted en el Consejo. Hecha en la ciudad de Montecristi con la participación de todos los ecuatorianos. Y nosotros dejamos consolidados los espacios democráticos de las instituciones de control. Pero consolidado entre ustedes únicamente. ¿Cómo? Pero consolidado entre ustedes únicamente. Estaban todos los representantes de la Revolución Ciudadana en el Consejo de Participación, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia. Como el Consejo de Participación Ciudadana, y simplemente les incomoda y por eso tratan de debilitar un importante. Pero se supone que es ciudadano. Ya vio lo que pasó con Allen Berbera. Las autoridades desde acuerdos y componentes en el Parlamento ecuatoriano. Bueno, esperamos que no se cierren nuevamente estos círculos y que haya realmente una participación ciudadana y un interés sobre todo por las prioridades del país más allá de los proyectos políticos o personales. Ese es uno de los objetivos, Paul. Es uno de los deseos, así es. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy amable, ¿no? Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Fernando Cedeño, asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión de Justicia, hablando sobre algunas de las prioridades. Recordemos que la Revolución Ciudadana
Ciudadana obtuvo 6 comisiones estratégicas en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo? Algunos proyectos deberán ser evacuados de esta Comisión de Justicia. No obstante, ha dicho el abogado Fernando Cedeño que una de las prioridades, sin duda, es emprender en el juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Habla de retomar la institucionalidad cuando se refiere a los enfrentamientos entre el Consejo de la Judicatura y otros órganos del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.